Negativo, Lee. No, licenciado. No se ve. Licenciado. No se mira, permítame un segundo. Muy bien. Sección E. 17:30, sección E. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, Lee. Licenciado, pero a usted se le escucha con eco. Sí, permítame un segundo. Es que yo creo que se sobrecargó. Usted nos aparece 2 veces en la pantalla. ¿Cómo? Usted nos aparece 2 veces en la pantalla. Ahorita ya no se ve el documento. Sí, no hay problema.
Bueno, pues pongan atención, jóvenes. Miren, pues, la última clase, ya nos perdimos casi media hora. Miren, pues, hablábamos con respecto a las características del derecho agrario. No se pierda. Miren, pues, estas características son los considerandos que están en el Código de Trabajo. Ahí dice el código laboral, luego ustedes ven ahí considerando 1, considerando 2, que es realista, es democrático, es representativo, que es tutelar, que es de carácter irrenunciable. Bueno, yo se las voy a ir explicando y ahí están, cada una de ellas, ahí están. Miren, pues, te dicen que el derecho agrario es un derecho, miren, pues, de naturaleza pública y autónoma. ¿Por qué de naturaleza pública? Porque es el Estado a través de esa función de carácter social del servicio que se presta. Y autónoma porque desde luego radica fundamentalmente cuando se da su autonomía a través de la codificación. Pero cualquiera puede notar ahí que la naturaleza puede ser pública, puede ser privada, puede ser autónoma. El día del examen, la pregunta va a ser clara. Ahí no tiene por qué perderse nadie, porque si yo les pregunto cuáles son los problemas que dieron origen al derecho agrario, social, económico, político, cultural, etcétera. Como consecuencia, si les pregunto sobre su naturaleza, hablábamos de un derecho público, hablábamos también de un derecho privado, pero cuando hablamos de su naturaleza nos referimos que es público y que es autónomo. Bueno, estas características enmarcadas en el Código de Trabajo dice que es realista. ¿Por qué? Porque sitúa al hombre dentro del marco de su realidad social. Lo realista es porque tiende a resolver los problemas que surgen de la actividad agraria. ¿Y por qué es objetivo? Porque los problemas que tienden a resolverse son problemas de carácter tangible, problemas reales, problemas concretos. Bueno, ¿por qué se dice que es democrático? Miren, es democrático porque tiende a resolver toda la problemática de carácter económica de los trabajadores del campo. Es democrático porque el Estado debe de dar, el Estado debe de inmiscuirse, como lo dice la Constitución, desde el punto de vista social, en una forma equitativa, de acuerdo de conformidad con la igualdad de condiciones, porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de todos los trabajadores, y porque sus normas van dirigidas de que la tierra sea para la clase campesina. Es decir, que es democrático porque el Estado también está dotando de parcelas. Y es más, tiene que dar garantías y tiene que existir la libertad y la dignidad para cada uno de los trabajadores. No debe de menospreciarse ni debe de existir la exclusión o la discriminación, en otras palabras. ¿Por qué se dice que es de naturaleza económico-social? Es lógico, porque eso de aspecto económico-social es porque tiende a la satisfacción de las necesidades de las masas rurales. ¿Y por qué es tutelar de los trabajadores? Vean, es tutelar porque tiende a proteger a todos los campesinos y a todos los trabajadores del campo. Y esas tutelas están enmarcadas principalmente cuando hablamos, por ejemplo, de los contratos de trabajo. El Estado
debe de ser un tutor. El Estado debe de velar sobre las tutelas. Uno, cuando da parcelas. Dos, la protección cuando el trabajador es explotado. Aquí debe de existir la participación directa entonces del ministerio, de los asuntos eminentemente agrarios, de acuerdo al Ministerio de Trabajo. Es tutelar porque está inspirado en un principio de justicia social. Protege y ampara a las masas que laboran en el campo ante el sometimiento y explotación que están sujetos por parte de los dueños de la tierra. ¿Y por qué se dice que constituye un cuerpo de garantías mínimas? Miren, constituye un cuerpo de garantías mínimas porque porque son garantías de carácter irrenunciables. Si el trabajador se le ha contratado para pagarle horas extras, si al trabajador se le ha contratado para trabajar solamente una jornada, entonces en ese contrato, si ha sido verbal o ha sido por escrito, debe de respetarse. El trabajador, jóvenes, el trabajador si quiere renuncia, pero ¿quién va a querer renunciar? El trabajador, bueno, yo renuncio a mis horas extras, yo renuncio a mi jornada laboral. Jóvenes, aunque el trabajador renuncie, son garantías mínimas de carácter irrenunciable. Aunque él renuncie, siempre estará vigente ese derecho que le compete al trabajador. En otras palabras, es algo irrenunciable, es algo inherente a la persona del trabajador. Luego, tenemos lo que es los principios informadores del derecho agrario. Aquí son como unos 20, 27, yo les puse 2. Por ejemplo, uno de los principios es que la propiedad de la tierra como función social. La limitación de la propiedad agraria, se condenan los minifundios como a los latifundios. En la mayor parte de las leyes agrarias de la América Latina se recomienda la realización de las reformas agrarias. Son principios que enmarcan con respecto a una reforma agraria. Y nos quedamos, pues. Pongan atención. Porque y aquí entramos ya directamente a lo que es el examen. Miren, pues, fuentes del derecho agrario. ¿Qué comprendemos por fuente? La fuente es todo aquello que nos tiende a dar la inspiración sobre algo, es la creación de algo. Pero aquí no estamos refiriendo a las fuentes del derecho agrario. Y cuando ustedes estudian las fuentes del derecho, se van a dar cuenta que prácticamente son las mismas. Entonces a ustedes esto se les va a facilitar. Son los hechos, factores, circunstancias y consideraciones que nutren la conducta del legislador y que se plasman en las normas jurídicas de contenido agrario. Es esa codificación que crea el legislador a través de las normas sustantivas. Y para ello entonces tenemos lo que son las fuentes formales. ¿Cómo están conformadas? En primer lugar, tenemos lo que es la legislación. La legislación son los procedimientos para la creación de las normas jurídicas. ¿Cómo se conforman las fuentes formales? La legislación, la costumbre y la jurisprudencia. ¿Qué es la legislación? Es la fuente más importante del derecho.
a través de esa creación de la norma sustantiva o ese derecho positivo de parte del Congreso de la República, a través del órgano eminentemente legislativo. En otras palabras, uno, las fuentes formales se conforman con la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. ¿Qué es la legislación? Perdón. La legislación es la fuente más importante del derecho agrario. Este sistema se aplica en países del derecho escrito. Es el conjunto de las fases sucesivas por el cual uno o varios órganos del Estado ponen en vigor reglas jurídicas de observancia general. No tenemos por qué perdernos. Se les pregunta en el examen, ¿cuál es la fuente más importante del derecho agrario? No van a poner las formales, porque dentro de las formales tenemos la legislación, la costumbre y tenemos lo que es la jurisprudencia. Entonces sigamos con la costumbre. ¿Qué es la costumbre, jóvenes? La costumbre son esos actos eminentemente repetitivos que se dan a través, por ejemplo, en los grupos étnicos, en los grupos vernáculos. Ahí se da lo que es la costumbre. Y cuando nosotros nos referimos a hablar de la costumbre, pero hacemos la referencia que lo vamos a hablar desde el punto de vista doctrinario, nos estamos refiriendo entonces a un derecho consuetudinario. En sentido jurídico se define como un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso o más o menos de la colectividad que se van dando a través de esas prácticas. Y esas prácticas se les va reconociendo cierta obligatoriedad. Tiene su fuente en el seno de las propias comunidades agrarias. En diversas épocas y en diversos países sí es fuente de derecho, pero de un derecho arbitrario, lamentablemente, e injusto. Entonces, la doctrina le reconoce como derecho consuetudinario. Bueno, la jurisprudencia. Yo no fue con ustedes cuando hablábamos con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, que son sentencias y resoluciones más que todo de carácter eminentemente políticas. Hablábamos de los derechos humanos, del artículo 47, 43, si los derechos humanos prevalecen internamente en el país. Y la Corte de Constitucionalidad nos dijo sí y no. Como consecuencia deben de existir una armonía, dice, entre las leyes y no deben de existir discrepancias. La pregunta era de parte del Congreso si existe prevalencia con respecto al derecho interno, pero eso lo vamos a ver en otra clase. La jurisprudencia son esos actos eminentemente repetitivos sobre una materia. Si ustedes miran resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, aplica mucha jurisprudencia. De casos que se han dado en otros años, las vuelven a resolver, existe jurisprudencia sobre determinada materia, dice. Entonces, es el conjunto de normas. Son principios que se fundan en las prácticas reiteradas, seguidas en casos similares. Aquí no tenemos por qué confundir con la costumbre es otra cosa. Entonces, en efecto, cuyas resoluciones tienen por lo general un origen clasista. Aquí lo que yo les mencionaba, que esas son resoluciones de carácter eminentemente parcializadas, no son imparciales, tienen su origen regularmente clasistas y son resoluciones políticas que no van precisamente a favor de los intereses de los sectores desposeídos y se orilla cada vez más a la arbitrariedad y a la injusticia. Cuando vimos la problemática de las invasiones de tierras de parte de las empresas
estas empresas que son explotaciones mineras, aquí existe una gran arbitrariedad y una gran injusticia de parte de los poderes del Estado. El Ministerio de Medio Ambiente extendiendo certificaciones sin haber realizado las consultas populares e independientemente han hecho unos grandes problemas con respecto a las contaminaciones que han realizado. Ahora bien, aparte de las fuentes formales, tenemos las fuentes reales. Las fuentes reales, jóvenes, son aquellas fuentes en donde el legislador, en donde las personas que se dedican al estudio y al análisis con respecto a las codificaciones de lo agrario conocen el campo y conocen las necesidades y conocen el problema de carácter social. Esa es la realidad, las fuentes reales que tienen como consecuencia que le dan nacimiento a la norma sustantiva. Entonces, se hace referencia a toda aquella gama de causas o motivos que han determinado y pueden determinar no solo el surgimiento, sino el contenido real de las normas. Tomando en cuenta que el legislador, las exigencias sociales para la creación de las leyes. Lo que yo les explicaba, que el legislador debe de tomar en cuenta y en consideración esas experiencias con las cuales él ha ido a ver la problemática de carácter social en el campo. Están orientadas hacia una reforma del sistema de tenencia y explotación de la tierra, así como la asistencia integral de las masas campesinas. Vean ustedes, qué interesante lo de las fuentes formales. Luego pasamos a las fuentes reales. ¿Y cuál es el aspecto fundamental de las reales? Ahora tenemos lo que son las fuentes históricas. Vean. Las fuentes históricas son esos documentos los cuales se han venido analizando y estudiando a través de ese desarrollo y de la evolución humana. Tenemos los papiros, tenemos la ley de las 12 tablas, tenemos el código de Hammurabi, las bibliotecas, los libros, todo los que nos trae conocimientos de carácter evolutivo. Esas son las fuentes históricas. Entonces, están constituidas por toda aquella serie de documentos que encierran el contenido de una ley o conjunto de leyes, instituciones jurídicas que tuvieron vigencia en otras épocas y a la vez sirvieron para alimentar a las actuales. Como consecuencia, aquí tenemos los papiros, los códigos, libros. Así tenemos entonces que para el mundo latino, fíjense, la pregunta es, para el mundo latino, la fuente más importante de su derecho y a la vez la más antigua, no me van a decir ustedes que está en el código de Hammurabi, no me van a decir ustedes que está en las 12 tablas o en las leyes griegas o las griegas y los atenienses. No, o en el Código Civil o en el Código Napoleónico, tampoco. Si nosotros nos preguntamos del punto de vista que en el mundo para el latino, para el nuestro, el derecho más antiguo está constituido en el derecho eminentemente romano. Eso ustedes lo vieron en la introducción, al derecho romano, ahí en el penso introductorio. Bueno, entre otras fuentes tenemos la constitución política, tratados, pactos, convenios, aspectos interinstitucionales, tenemos las leyes agrarias, la doctrina, que ya sabemos qué es la doctrina. Y ahora, ya de último, jóvenes, vamos a ver lo que es, lo que yo les decía.
Quedan todavía 30 minutos. Miren, pues, aquí me ponen atención. La relación del derecho agrario con otras ramas del derecho. ¿Por qué el derecho agrario tiene relación con el derecho constitucional? ¿Por qué? Porque la constitución política de la República tiene relación con el derecho agrario cuando la constitución se refiere a aspectos eminentemente de carácter agrario. Aquí tengo la constitución, pero por lo menos les puse los artículos. No les voy a leer los artículos, pero sí les voy a decir a qué se refiere cada uno de ellos. Si nosotros miramos el artículo 67 de la Constitución, este se refiere protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas. Aquí hay relación del derecho constitucional con el derecho agrario. El 68 que nos dice tierras para comunidades indígenas. Hay relación. Existe esa normativa de la relación con el derecho constitucional. Es más, la Constitución, bueno, por cuestión de interpretación y análisis, existen las normas de carácter ordinario, que estamos abajo de la Constitución, que son las que nos permite la realización a la solución de los conflictos agrarios, como el derecho administrativo, que también lo vamos a ver. ¿Qué es el artículo 79? Vamos a ver. Enseñanza agropecuaria. El 126. Vamos a ver. Aquí tengo la Constitución. Vamos a aprovechar. El 126 se refiere a la reforestación. El 128, aprovechamiento de aguas, de lagos y de los ríos, de la Constitución política. Entonces, la Constitución contiene preceptos que por medio de la legislación ordinaria, o sea, de otras leyes, estas están orientadas a resolver los problemas agrarios y sus limitaciones, modalidades que el Estado puede imponer a la propiedad rural. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la relación con el derecho administrativo, que puede ser el derecho puede ser ordinario. La mayor parte de sus normas son de naturaleza administrativa. Citamos la afectabilidad de tierras como la expropiación y la indemnización. Pero aquí hay algo muy importante con respecto al derecho administrativo, que el derecho agrario no es formalista. Les pueden aceptar ustedes un documento que no vaya timbrado. Es posible que no vaya con firma de abogado, porque se los admite, porque no hay ninguna ley que se los prohibida, se los prohíba. Entramos en el derecho civil. La propiedad agraria, recuerden que lo agrario, lo mercantil, lo que es el código laboral, estaban sumergidos en lo que eran las leyes eminentemente napoleónicas. Y luego se agregan cuando se da el problema de carácter privado. Cuando hablamos de las escuelas, Toscana, la otra escuela de Nápoles, y cuestiones muy similares entonces. Pero aquí estamos viendo lo que es la relación. Entonces, la propiedad agraria, los contratos agrarios, la reforma agraria, el régimen sucesorio, el régimen familiar, aprovechamiento de aguas, han tenido su origen en el derecho civil. Y todo ello está regulado en el artículo 591, 596, 612, 642 del Código Civil. Si no estoy mal, aquí habla algo al respecto de la posesión. Habla de la posesión. Recuerden que la posesión de un bien se admite como que fuera
propietario mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, en este caso, las disposiciones agrarias están constituidas tanto por normas de derecho público como de derecho privado. Porque hablábamos con el derecho laboral. Aquí tenemos normas especiales para labores agrícolas que benefician al trabajador del campo, sujeto a regímenes especiales que se refieren al trabajo agrícola y ganadero, artículo 138 del Código de Trabajo. Yo creo que ahorita que están viendo ustedes laboral, tienen que ver esa relación que existe con el derecho agrario. Ambas disciplinas tienden a tutelar y proteger los intereses de las clases sociales económicamente más débiles. Normas de uno y otro se complementan para lograr tal propósito. Bueno, ¿por qué tiene relación el derecho agrario con el derecho penal? Existen, en virtud de ello, no tenemos juzgados agrarios. No tenemos tribunales agrarios. ¿En dónde entonces se van a resolver los problemas de carácter agrario? Con esas titulaciones de la propiedad que muchos campesinos tienen desde la época de la colonia. Por ejemplo, en Santa María, Xalapán, en Jalapa. En otros lugares que tenemos aquí en La Máquina, Mazatenango, Huetenango, Fray Bartolomé de las Casas. Muchos de los campesinos tienen aún títulos de propiedad de la época de la colonia. Y eso es lo que a ellos les ha protegido para que no sean, para que ellos no les hayan iniciado los desalojos de las mismas por parte de los terratenientes. Entonces, la actividad económica que se desenvuelve por medio de la actividad agropecuaria requiere de cuidar los bienes que genera a través de disposiciones legales que sancionen su afectación y cuando esa acción de afectación constituya la comisión de ilícitos penales, encuentre en la legislación correspondiente la debida protección de los derechos de los hombres del campo. Es decir, que las municipalidades quieren cobrar demasiado impuesto por cierto tipo de tierras. Entonces, el campesino tiene que abocarse a un juzgado. El campesino tiene que agotar las vías administrativas y ver la manera cómo resolver su problemática en virtud que le están cobrando demasiados impuestos. Entonces, todo ilícito que pueda existir con respecto a las violaciones, por ejemplo, también de los contratos, pagos de salario, etcétera. Al trabajador no le quieren pagar sus horas extras. Al trabajador le están vedando sus derechos. Tiene que acudir a los tribunales del orden penal porque está siendo perseguido por el latifundista que tiene en la vecindad, por acoso o por cualquier otro delito. Bueno, ahora bien, eso es la relación del derecho agrario con ramas de carácter jurídico. ¿Y cuáles son las ramas entonces que tiene relación el derecho agrario y que son extrajurídicas? Bueno, tenemos la economía, tenemos la sociología, tenemos también la historia. Yo les pregunto el día del examen, ¿cuáles son las ramas extrajurídicas que tienen relación con el derecho agrario? Se las estoy mencionando, la historia, la sociología, la historia, tenemos lo que es la economía y la sociología. Vamos a ver, sí, exacto. Ya está con cierta duda porque la estaba agarrando al revés. Pero pues, la relación agraria con las ciencias extrajurídicas. No confundírmelas con las jurídicas y no confundírmelas con las disciplinas técnicas y periciales. Entonces, cuando hablamos de la economía, uno de los principales fines de la actividad agropecuaria es la obtención y comercialización
de los productos del campo en su doble aspecto, agrícola y ganadero. Por tanto, se está en presencia de una actividad económica, como lo es el mercado y el consumo, la oferta y la demanda, resolviendo problemas de tipo económico-social. El día del examen se les pregunta a ustedes, ¿es una relación que tiene el derecho agrario con una de las instituciones por medio de las cuales existen demandas? Hay mercado y consumo, en donde existe una relación de aspectos agrícolas y ganaderos. Si yo les estoy mencionando a ustedes los mercados, les estoy mencionando a ustedes los valores de las producciones, nos estamos refiriendo a una rama de carácter extrajurídica, que es lo económico. ¿Y por qué con la sociología? El derecho es un producto social, se deriva de las relaciones sociales, por lo que el legislador, el jurista, deben conocer a fondo las especulaciones sociales para no apartarse de la realidad al estudiarla. Y eso es lo que hemos venido estudiando, dictar leyes o al interpretarlas y cómo aplicarlas. Pues toda contradicción a esta realidad es funesta para la sociedad humana. Un juez que está aplicando leyes que realmente están fuera de contexto porque pertenecen a otra rama. Entonces, aquí hay realmente algo funesto. El comportamiento social de las masas campesinas, los problemas étnicos, idiomáticos, la costumbre, transculturación, etcétera, la idiosincrasia campesina y de manera especial de las masas indígenas. Acá lo que nos está hablando son aspectos eminentemente de carácter social para poder resolver determinados casos. Se debe de conocer la forma de ser, la forma de comportamiento de cada uno de los grupos vernáculos, esa idiosincrasia campesina, su comportamiento, su lenguaje, su vestuario, todos esos elementos. Entonces, con la historia, bueno, esa relación que debe de existir con la historia era cuando hablábamos, por ejemplo, de la ley de las 12 tablas, cuando hablábamos de la ley del Código de Hammurabi, con la historia, con el desarrollo de la evolución humana. Entonces, no se puede concebir un justo y apropiado ordenamiento jurídico agrario si no se tienen como base una clara y correcta advertencia de los acontecimientos históricos. Todo lo que estudiamos sobre el materialismo, todo eso debe estar conformado en un jurista, principalmente en un juez, porque cuando éste va a hacer un dictamen, realmente tiene que tener plenos conocimientos de la historia y del desarrollo de la evolución del punto de vista agrario. Entonces, el legislador, el jurista, le resulta imprescindible una vivencia retrospectiva de lo que el país ha sido en su proceso histórico, atendiendo antecedentes apropiados, aceptables desde el punto de vista científico. Bueno, terminamos con las disciplinas técnicas, auxiliares y periciales. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son estas disciplinas? Tenemos lo que es la estadística, tenemos lo que es la topografía, tenemos lo que es también la agronomía. Veamos. Resulta indudable la correspondencia que existe entre el derecho agrario y otras disciplinas no jurídicas, que de por sí constituyen verdaderos auxiliares, jóvenes, los topógrafos, los agrónomos, la estadística, la agronomía. Entonces, para el estudio de los fenómenos que se dan en las zonas rurales, es necesario estas disciplinas.
El autor boliviano José Flores Moncayo dice al respecto que el derecho agrario tiene relación con todas las disciplinas técnicas, que éstas sean auxiliares o que sean eminentemente periciales. Cuando hablamos, por ejemplo, de los aspectos estadísticos, nos estamos refiriendo a esos estudios y análisis de carácter cuantitativo y cualitativo. Esa relación en cuanto a la estadística, decimos, bueno, este año fue excelente producción, hablando en cuanto a aspectos cualitativos, excelente y de calidad de producción, y la producción es demasía. Entonces, nos referimos a números y aspectos y estudios y análisis desde esos dos puntos de vista. Entonces, la estadística le proporciona las frecuencias y cuadros cuantitativos del hecho jurídico, señalando índices cualitativos y cuantitativos necesarios del trato científico en su desarrollo. ¿Por qué la relación con la agronomía? Como aspectos eminentemente periciales, porque estudia suelos, estudia los subsuelos, estudia las tierras. Entonces, colabora con el derecho agrario, agropecuario, clasificando suelos, cultivos, señalando el valor económico de la producción, sujeta a la discriminación jurídica. Luego tenemos, por último, tenemos lo que es la topografía. Describiendo, delimitando la superficie de los terrenos de los propietarios. Delimita con el objeto de situarlos dentro de ciertas o eventuales afectaciones legales, determinando los estados y proyecciones de los mismos. Jóvenes alumnos, disculpen por la tardanza, pero sí, todavía tienen 15 minutos para la otra hora. Yo también. Hemos terminado con el módulo número 1. El día viernes entramos al módulo número 2 y vamos a platicar si nos quedamos ahí o continuamos el día lunes, porque ustedes el próximo, creo que martes, tienen su primera evaluación. ¿Hay alguna pregunta? Si no, nos miramos el viernes, jóvenes. Pasen feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.